Jesús murió por nuestros pecados. Esta es la fórmula mágica que nos repiten a las personas que nacimos o que en algún momento entramos a una iglesia cristiana. Siempre se me hizo muy llamativo que Dios, siendo tan amoroso y misericordioso, al mismo tiempo sea una persona tan incapaz y débil que necesita sangre y sufrimiento de su Hijo inocente Jesús de Nazaret para poder perdonar a las personas. Como si fuera uno de esos dioses antiguos a los cuales hay que rendirles holocausto para que se calmen y para que de alguna forma accedan a ayudarnos. Bueno, de ese modo están hablando los cristianos de Dios. Es una locura caracterizar a Dios con esos términos. Y esto lo hacen los cristianos. Veo a cristianos hablando de Dios como si Dios fuera lo peor que existe en el mundo. Y con improperios que son una locura. Ni siquiera los ateos se animan a hablar tan mal de Dios como hablan algunos cristianos. La teoría de la expiación en su momento tenía un sentido, hace 2000 años atrás. Hoy por hoy, seguir creyendo que ser cristiano es creer en el sacrificio de Jesús en la cruz es negar la realidad. Jesús no quería morir, no buscó morir, no era un suicida. Dios tampoco mató a su hijo para salvar a nadie. Lo que sucedió fue que el Imperio Romano consideró que Jesús estaba haciendo sedición política y lo condenó a la cruz. Hay un montón de otras lecturas cristianas y un montón de mensajes que nosotros podemos sacar de esa cruz. Vamos a entender cómo Jesús, con su mesianismo, con su idea del reino de Dios, empezó a chocar con los intereses políticos y económicos que planteaba el Imperio Romano en el siglo I. No hace falta hablar de la muerte redentora de nadie. Existe una comprensión de la cruz fuera de la idea del sacrificio. Podemos entender a Jesús fuera de ese lugar horrible en el que hace 2000 años seguimos repitiendo como la única manera de ser cristianos. Y voy a hablar de la resurrección. Necesariamente también tienen que empezar a rever la resurrección. Plantear la resurrección como un hecho literal, corporal de Jesús no tiene ningún tipo de sentido. La resurrección es algo hermoso, es algo que simboliza cómo Jesús, a pesar de haber sufrido, de haber sido condenado y haber sido humillado, sigue viviendo en el corazón y en la mente de los primeros cristianos, judeocristianos, y sigue, aunque no seamos cristianos, aunque no vayamos a la iglesia, sigue vivo Jesús en la vida de cada una de las personas que conocemos su nombre. Lo conocemos, hablamos de él, hacemos videos sobre él, sobre si existió, sobre si no existió, no importa, pero hablamos de él todo el tiempo. Jesús sigue vivo. El desafío del cristianismo del siglo XXI es dejar de culpar al diablo de todo. Cada persona que se va de la iglesia o se aleja o se va al pecado es culpa del diablo. No se trata de que las tentaciones del mundo son tan fuertes que la gente se va. Se trata de que los mismos cristianos cierran la puerta. Patologizan las preguntas, las dudas. Patologizan y demonizan sexualidades que no sean la heterosexual. Silencian a las mujeres. Leen la Biblia buscando prohibiciones, exclusiones. Y tienen toda una narrativa alrededor del miedo y del infierno. No es el diablo el que les está robando gente. Son muchas veces los mismos cristianos que se encargan de tener una teología que no invita absolutamente a nadie a unirse a sus filas.